Pues buenos días. A continuación les presentaremos la unidad número 1 que lleva por nombre Cultura e Identidad Nacional. Mi equipo está conformado por Abán León, Jorge Alexander, Cubacap, Darina Lisset, Canulek, Fernando Samuel, Pinzón Canul, Heidi Salet y una servidora, Matucan Gisela Abigail. Breve historia de México. Eventos importantes en la historia de México. México está ubicado en Norteamérica y se encuentra en el sur de los Estados Unidos. Ha tenido una historia larga y fascinante debido a los eventos importantes que han sucedido en México. La historia del país comienza en las primeras civilizaciones mayas, aztecas, mexicas, olmecas, etc., ya que son las principales y encontradas en los yacimientos arqueológicos. Los olmecas fueron los primeros en prosperar en las regiones de Veracruz y Tabasco por más de 3000 años, como muestra aquí. Uno de los acontecimientos importantes fue la llegada de Hernán Cortés y la conquista a los aztecas, que fue el 18 de noviembre de 1519. La Guerra Mexicana de Independencia de 1818, que fue el día 16 de septiembre, donde Miguel Hidalgo y Costilla dirigió la revuelta en contra de los españoles. La Guerra de México y América, ya que los países de Estados Unidos y México entraron en guerras en los años de 1846 y 1848. El 5 de mayo, que es otra también, que se dio en el año 1862, ya que el ejército mexicano derrotó al francés en la batalla de Puebla. La Revolución Mexicana, que se dio en el año 1910 y comenzó después de que Francisco y Madero intentaron derribar al presidente, el general Díaz. Cultura y sus diversas concepciones. Como podemos saber, la cultura se define como la interpretación del estudio de las maneras en que nosotros los individuos situamos al mundo sociohistórico, produciendo, construyendo y recibiendo expresiones significativas de diversos tipos. Vamos a hablar específicamente sobre nuestro país y nuestro estado, el país de México y nuestro estado de Yucatán. El tema anterior, como les dije, fue de México como un país pluricultural. Esta es mayormente la definición de todo en general. Nosotros empezamos con la conquista de los españoles, que fueron los que se caracterizaron por una capacidad de comprender y respetar las diversas culturas que nos descubrieron en el nuevo continente. Desde eso, nosotros los mexicanos resultamos un pasado pluricultural en la cual podemos aprovechar el arte y toda nuestra historia para comprender mejor quiénes somos. Como podemos ver en la diapositiva, nosotros nos especificamos en las disciplinas de la sociología, la antropología, la historia y la crítica literaria. En ellas nos identifican varias culturas y varias fechas importantes. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos el Hanal Picham, que es Hanal Picham se conoce en Yucatán, y en México se conoce el Día de Muertos, en el cual se hace una tradición grande a nuestros antepasados. En algunos lugares, como es el caso de Xochimilco, de México y de todos esos lugares que se hacen en el cementerio, se le lleva comida a los muertos se puede decir, en sus tumbas, y ahí se hace la celebración en familia. También tenemos del lado de abajo a la pirámide de Chichén Itzá. También tenemos el Enequén, el famoso Enequén, en el cual nos sirve mucho con las producciones que en la actualidad tenemos. Las tradiciones que vienen desde México y desde todos lados, los mariachis, que pues en ningún pueblo no creo que falte alguno. Y tenemos a la Reina de México, a la Virgencita de Guadalupe, la cual es la que nos
es nuestra patrona de todos los mexicanos, por el cual pues sabemos que cada 12 de diciembre se celebra una fecha importante para ella. Tenemos abajo igual nuestro escudo de México, nuestra bandera, que es el día 16, en el cual se celebra esta fecha tan importante. Como vemos aquí, los bailes folclóricos, aquí en Yucatán es experimentada la jarana. La jarana la más importante. En otros lados se baila pues el estilo Chiapas, el estilo Jalisco, el estilo Oaxaca. Hay un montón de bailes según cada lugar que se representa. Y pues en la parte de abajo, de más abajo, tenemos como un altar en el cual pues nosotros podemos ver cómo nos identificamos como Temach, como Yucatán, como México y como todos lados. Y pues en este pequeño collage nosotros vemos que pocas imágenes que tenemos son las fechas más importantes que nos representan como México y como lo que somos en esos momentos. A continuación vamos a conocer a México como país pluricultural. Se sabe que México es un país pluricultural debido a su multiplicidad de culturas que lo rodean, ya que está conformado por muchos grupos étnicos, mejor conocidos como pueblos indígenas, que pues son originarios de una tierra con costumbres, lenguas, tradiciones, culturas propias, vestimenta, etcétera. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las características que destacan a la cultura de México y de Yucatán, pues son las siguientes. En ella está la parte de la gastronomía, pues como bien sabemos, abarca la parte de los platillos típicos. En este caso, pues podemos tomar como ejemplos las enchiladas y el pozole. Después está la vestimenta, el arte, la música, la lengua, las costumbres y las tradiciones. En la parte de las costumbres y tradiciones de nuestro país, podemos observar el Día de Muertos, el Día de la Virgen de Guadalupe, el Año Nuevo, entre otros. De igual manera, pues en las imágenes que se puede apreciar está la comida, que se puede observar, creo que son los moles, los panuchos, etcétera. También podemos notar el traje mexicano, un símbolo que forma parte de los mariachis. Algunas de las culturas que existen en México, pues son maya. Esta cultura, pues, abarca la parte de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El Izcateco, la parte de Oaxaca. Huichol, Durango, Jalisco y Nayarit. Huasteco, San Luis Potosí. De igual manera, existen otros, como el Huaves, el Coras y los chinantecos. También se dice que nuestro estado, Yucatán, es considerado pluricultural. ¿Por qué? Porque pues cuenta con una diversidad de pueblos indígenas que pues la conforman, ya que pues ellos habitan en ella y eso hace que se multipliquen diversas culturas. Y esas diversas culturas pues van compartiendo sus diversas costumbres y tradiciones. Y lo que se puede decir es que Yucatán es una cultura maya. En ella, pues, existen infinidad de zonas arqueológicas y distintas civilizaciones mayas que forman parte de su gran historia, por lo que es un estado pluricultural. El tema es el 1.3, el cual lleva por nombre los valores mexicanos. Un concepto muy importante que hay que tener cuando hablamos de este tema es el concepto de valor. El valor es la virtud o cualidad que posee una persona o un individuo que lo caracteriza ante otros.
Existen varios factores positivos que nos distinguen como a las otras culturas, entre las cuales podemos ver la humildad, la paciencia, el respeto, la familia, la dignidad, la flexibilidad, entre otros. ¿En qué razón es un factor positivo la humildad? En que pues nos define si somos obedientes o serviciales. La familia para nosotros los mexicanos es un punto clave. El respeto, pues hace referencia a que pues la forma de cómo nos traten, vamos a ser mutuos. En particular, la dignidad es un valor muy importante para nosotros los mexicanos, debido a que nosotros trabajamos no solo para nosotros mismos. Incluso México es un país que se caracteriza porque cada individuo posee ciertos valores que al momento de convivir con otros lugares, pues somos humildes, somos pacientes, tenemos respeto, entre otras cosas. Aspecto de la identidad. Bien, pues se refiere a aquellas características que nos identifican como país, como por ejemplo aquí en México nos distinguen por nuestro símbolo patrio, es decir, por nuestra bandera, por nuestro escudo, por el himno nacional, nos distinguen por nuestro lenguaje, por las comidas. Un claro ejemplo sería los tacos mexicanos. Y además nos distinguen por nuestra historia, por nuestras costumbres y tradiciones. Por ejemplo, aquí en México se celebra el Día de Muertos, que es el 1 y 2 de noviembre. Además se celebra las posadas, el Día de la Virgen, que es el 12 de diciembre, y entre otras tradiciones que son muy comunes en nuestro país, es lo que nos identifica como mexicanos. Pues otro punto que me toca hablarles es sobre las raíces nacionales. Bueno, pues se refiere al conjunto de datos o información que son propios de una persona o un grupo. Por ejemplo, aquí en México está conformado por el 75% de mestizos, 12% de amerindia, otros 12% que son las descendencias españolas y 2% que son grupos étnicos. Otro punto es el de etnias y tradiciones. La etnia significa pueblo o nación, entonces se refiere a la población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos. Por ejemplo, aquí en México existe 68 grupos de indígenas en la cual se diferencia. Por ejemplo, están los mayas, los zapotecas, los náhuatl, los mexicas y entre otros. Pues como mexicanos debemos sentirnos satisfechos por nuestra cultura, tradición y lengua, ya que es lo que nos identifica como mexicanos. Otro punto es el etnocentrismo. Esta es la referencia a la actitud de un grupo, raza o sociedad que presume su superioridad de su propia cultura ante otras. Este tiene diferentes tipos, entre los cuales podemos encontrar el tecnológico, el agrario, el medicinal, el lingüístico, el religioso, el educacional, entre otros. Este da origen a la filosofía de la colonización. De igual forma, un problema que causa el etnocentrismo es que nos impide desarrollar la habilidad para vivir en otra situación cultural. Un ejemplo claro sería si hablamos del personaje de Hitler, el cual tenía cierto odio hacia los judíos y él imponía que su cultura, mejor dicho, su liderazgo de él era la máxima autoridad, sin darse cuenta que lo único que causaba con ello era una horda grande de muertes. Una visión etnocentrista juzga y califica las costumbres, tradiciones, creencias de las diferentes culturas. Por eso también es relevante tener en cuenta este concepto.